Así que hoy es el 19 de octubre y para la clase de hoy vamos a sintetizar, a reforzar algunas ideas sobre Leonardo da Vinci y Renacimiento. Para esto vamos a utilizar 2 lecturas y 2 PowerPoints. Vamos a ver si me da tiempo, si lo logramos hacer. Esta lectura sobre Leonardo da Vinci, que ya ustedes han recibido un poco de esa información porque empezamos la clase yo enseñándoles aquel enlace sobre una exhibición que abrió en el Louvre de París en octubre del año pasado, sobre Da Vinci, ¿se acuerdan que se celebraba su muerte? Y también vieron el trabajo que hizo Bill Gates, el software, ¿se acuerdan del software de los diarios de Leonardo da Vinci? Ese software increíble, ¿verdad? Que uno lo que te permitía era poder leer eh, lo, que, lo que él escribía, porque él escribía al revés y para colmo estaría escrito en el toscano de la época y no en latín porque él no hablaba latín. Y que Bill Gates hace ese software, manda a hacer ese software también un poco en conmemoración al 500 años de su muerte y también porque el Bill Gates, pues como multimillonario al fin, pudo hacerse dueño de ese legado cultural mundial del planeta. Vamos a seguir entonces esta lectura, unas ideas adicionales sobre don Leonardo, para ponerlo más en contexto, recordar que él nace a mediados del siglo XV, es del 400, y aquí hay un contexto que nos ayuda a mí me gusta esos contextos respecto a personajes conocidos, a momentos importantes, dice, vivió antes que Shakespeare y que Rembrandt y que Isaac Newton, claro, lo sabemos, Rembrandt es otro pintor renacentista, pero de un renacimiento un poquito posterior al 480, de hecho, el siguiente siglo. Y Rembrandt es alemán y es brutal. Algo me gustaría enseñarles del renacimiento alemán. Shakespeare, ajá, nació antes que estos tres grandes, Isaac Newton, el científico, ya estaba muerto cuando eh, Copérnico postula la teoría que la Tierra no es el centro del universo y ya era un viejo aborrecido cuando Martín Lutero comenzó la reforma protestante y era un hombre que ya había pasado ¿verdad? Era un señor, ¿cómo se dice? De edad media. Cuando el descubrimiento de América, obviously, en 1492. Interesante, ¿verdad? Que cuando eso nunca nos lo enseñan en la escuela. 1492, descubrimiento de América, pero ¿qué estaba pasando en ese momento en Europa? Específicamente en Italia. En Italia lo que estaba pasando es lo que estamos estudiando, un boom ideológico, artístico, que todavía pues no terminamos de estudiar y de explorar y de uno asombrarse de la belleza y del planteamiento filosófico, que eso es lo interesante. Dice aquí que un tal Burkhardt escribe, ¿por qué es tan importante como dice Bill Gates? Bill Gates dice, mira, es que tenemos que seguir estudiando cómo es que pensaba este individuo. Es tan interesante porque es tan moderno y tan profundo. Él decía, the fitness of the individual, o sea, no lo dijo Da Vinci, lo dice este historiador que estudia Da Vinci, que the fitness of the individual, his worth and capacity were of more weight than all the laws and usages which prevail elsewhere in the West. Deme un segundito. Ok, seguimos. Ok, his worth and capacity were of more weight than all the laws. Ya se me dañó la grabación por interrumpir la clase. His words were of the more than all the laws which prevail elsewhere in the West. Voy a decir que la grandeza del individuo, el hombre sobre todas las cosas, ese es el concepto del renacimiento. Que pueden haber leyes, pueden haber desarrollos científicos, políticos, artísticos, pero el fitness de un individuo, un fitness ya no es del cuerpo físico, cuál es el condicionamiento psíquico, emocional, intelectual de un individuo,
de un genio, de un polímata, ¿verdad? Un tipo que sabe de todo y que lleva todo a un lugar de gran evolución, que todavía hoy día es un genio. No podemos decir que hay un hombre más genial que ese. Hay muchos geniales y muchas mujeres geniales, pero este lo continúa haciendo y por eso lo continuamos estudiando. Entonces acá ya nos habla del 1466, ya que aparece la familia de los Medici, o sea, no que aparecen, ya vivían en Italia, en la Florencia, y eran una gente muy prominente. Pero es en el 1466 cuando ya la Florencia como tal, la ciudad, está en todo su esplendor y tiene un esplendor y una exquisita gracia, ¿verdad? Al patronazgo de esa familia, que entre otras cosas montan unos workshops o talleres que en italiano se llamaban botteghe. Habla de Verrocchio, que ese fue el primer maestro de pintura de Da Vinci. Y voy rapidín por aquí. Para también estudiar esta lectura hay un PowerPoint que nos va narrando con imágenes lo que va pasando por aquí, pero vamos primero a ver las ideas más importantes. Dice que estaba interesado en la matemática, la mecánica, ese es Da Vinci, ¿verdad? La mecánica, la matemática y particularmente la mecánica de de todo ser vivo. Le interesaba mucho el vuelo de los pájaros. Hay una anécdota que Da Vinci, en la Florencia de su tiempo, pues vendían aves, o usaban aves mensajeras, palomas mensajeras, y las ponían a la venta, y que él las compraba para soltar la jaulita y verlas. Él le gustaba ver el momento de que salían de la jaula y capturar como una fotografía ese momento del vuelo, porque eso es lo que le interesaba estudiar, la mecánica del vuelo, ese instante de esa posibilidad, ¿verdad? De un ser, poder volar, del movimiento, la mecánica. Dice aquí, he wanted no speculation about the soul of the bird, which colors were still repeating from Pythagoras. Sí, no, él no es tan platónico, aunque el Renacimiento es muy platónico, él va más allá. Dice aquí Pitágoras, porque Platón, ¿se acuerdan que los pitagóricos fueron los presocráticos que trabajaban la matemática? ¿Verdad? Esos son los grandes matemáticos, los grandes metafísicos. Y también dice del soul, ¿verdad? También son los que introducen ese pensamiento dual de que el ser humano es alma, cuerpo. Dice que a él no le interesa tanto esa dualidad de alma, cuerpo, sino el más está interesado en la mecánica de los cuerpos. Aquí hay otra cita más sobre eso mismo. A bird is an instrument. Yo puse aquí una síntesis, necesidad y propósito de la investigación. El vuelo del ave se convierte en un fenómeno mayor cuando lo tratamos de conocer e imitar. Así que él también va a aportar, aunque él es un artista plástico y un inventor, él también va a aportar con su genialidad y su fitness, ¿verdad? Que como dijo el historiador que citamos anteriormente, al concepto de la investigación. Realmente, ¿qué es lo que hacemos cuando investigamos? ¿Qué es lo que estamos provocando, buscando? ¿Cuál es el resultado de la investigación? ¿Verdad? Es hacer realmente ver una cosa con mayor precisión, conocer e imitar, y ¿verdad? Eso que yo les digo, ver algo con mayor precisión, usar una lupa. Usar una lupa, tú tienes una preocupación y tú usas una lupa para ver más de cerca la cosa. Y mientras lo conoces y lo imitas, lo estás convirtiendo en un fenómeno mucho mayor de lo que es. Y eso pues es importante para el ser humano. A todos nos interesa conocer y todo eso nos forma. Acá, no sé si me van siguiendo. Leonard Wossen venía self-taught. Sí, él era autodidacta, básicamente, self-willed.
Así que en algún momento se va a mudar de Florencia a Milán. Él se mudó varias veces, porque nunca es un insatisfecho. Así que en algún momento ya Florencia se le hace muy pequeño. Se muda a Milán porque allá lo comisiona el duque de Milán para que le haga algunos trabajos y entre ellos unos diseños de armamento militar. Recordar que Leonardo también es un diseñador. Dice, The Renaissance began como un rebirth del ancient learning, ¿verdad? Como un rebirth de lo greco-romano. It was in the first place a recovery of ancient learning. And the early Renaissance was not a revolution, but a revival, ¿verdad? El early Renaissance, el que comienza yo creo que con el mismo Dante, de cierta manera, el que continúa al principio de los 1500, es como un revival. Pero dicen que con Leonardo más bien no es un revival, sino que es un recovery. Was not a recovery, perdón, que no es un recovery, no es que estás recuperando los saberes del mundo greco-romano, sino que estás descubriendo o que estás redescubriendo, ¿verdad? Que es un pretexto, lo greco-romano es un pretexto para realmente hacer un salto cualitativo en el saber de eso que los griegos y los romanos pues dominaban sobre el ser humano en términos de la estética y en términos de la filosofía, del conocimiento del ser humano. Vamos a ver qué más hay por aquí que valga la pena. Aquí hay algo muy lindo que yo siempre me gusta que los estudiantes se lo lleven, que esto sí es una cita del propio Leonardo, que dice, él decía, for he who has access to the fountain does not go to the water pot. ¿Verdad? Ese es el carácter de un gran investigador o el carácter que debe tener una gran investigadora, que si uno sabe que uno tiene la potencialidad y el impulso. Todos tenemos la potencialidad, pero que tenemos la voluntad y el impulso, el interés, la curiosidad de investigar. Pues que siempre vayamos a la fuente, siempre vayamos a las fuentes primarias, no vayamos al water pot. El water pot sería ¿cómo sería en español un water pot? Un recipiente para verter agua, una vasija, vamos a decir una vasija, no vayas a la vasija donde ya está el agua para servirte, sino vete a la fuente y busca el agua de la fuente, porque en la fuente el agua está más pura. Y desde esa agua pura es que uno debería de empezar a construir, ¿verdad? Uno siempre necesita una base cuando uno va a investigar, uno va a unas fuentes primarias, a una base, y de ahí uno va levantando una información creativa donde tú vas contestando algo que tú quieres conocer. Y eso es bien hermoso. Ve a la fuente, no vayas a la vasija. Me gusta mucho. The Renaissance denied these morose dogmas. ¿Y qué morose dogmas? Pues los dogmas religiosos. Dice, holding instead that fleshly and natural beauty is not sinful. Por eso hay una nueva concepción del desnudo en el Renacimiento como la había en la antigüedad. En la antigüedad los desnudos no eran sinful, era sencillamente lo que era el cuerpo del hombre o el cuerpo de la mujer visto en su belleza sin ningún filtro de maldad, de perversidad, de vergüenza. Toda esa perversidad, toda esa vergüenza, pues eso es un filtro que nos va a imponer eventualmente la Iglesia de la Edad Media. Y los renacentistas son tan grandes pues que logran deshacerse de ese filtro de la vergüenza y de la culpa y empiezan a ver otra vez el cuerpo en todo, como una obra bella del Creador. Así que era muy particular, ¿verdad? El cristianismo renacentista, de eso hemos hablado un poquito. Podemos ir saltando acá. Mira, acá ya habla de divine proportion.
Eso lo vamos a hablar, lo vamos a ver ahora cuando abra el PowerPoint, que es la divina proporción. Pues era dice aquí, the divine proportion is that geometrical ratio that we now call the golden section, and it may be this modern name was in fact first used for it by Leonardo da Vinci. Déjame ver que yo escribí aquí. Bueno, el hombre de Vitruvio, que vamos a ver otra imagen de él en el PowerPoint. El hombre de Vitruvio se supone, yo les había dicho que Leonardo lo que hacía era hacer este estudio de las proporciones del ser humano, muy como lo hacían los antiguos, basándose en el arquitecto Vitruvio del siglo I. Yo la clase pasada dije, ay, no sé si es del segundo, es del siglo I, de la era común. Y es un geometrical ratio, ¿sí? Es una proporción geométrica que se encuentra en la naturaleza, pero vamos a ver otras imágenes para que vean eso. Lo cierto es que Leonardo conocía ese concepto, esa geometrical ratio, y que él a propósito lo está llevando a la plástica, él lo está manifestando, él conoce realmente la belleza de ese concepto matemático que no era de él. Ese concepto matemático era de otro matemático que se llamaba, se me olvidó el nombre, pero ahora lo vamos a ver ya mismo no es Luca Pacioli. Luca Pacioli escribe un libro que le manda a Leonardo da Vinci a ilustrar. Y entonces en esa ilustración, en ese libro, pues Luca Pacioli va a hablar de la divina proporción. Ya me acordé, se llamaba Fibonacci, un matemático italiano. Por eso también se llama la estructura Fibonacci, la divina proporción. Y acá, ok, esto se va acabando. Habla de otros cuadros de él, como el cuadro famoso de Cecilia Galerani y el estudio que él hace ahí del ser humano, se lo vemos ahora. Y aquí acaba hablando de la Última Cena, que él la pintó en Milán, en sus tiempos cuando él vivía en Milán, ya muy a finales del siglo de los 400. Y la Mona Lisa, que también es de los 1500, la Mona Lisa, y también, aunque aquí no lo menciona, el Salvator Mundi, que también la vimos la clase pasada, que es esa imagen de Jesús bien mística, bien esotérica, que hace muy poco tiempo sabemos de ella. Creo que era en el 2000, hace 3 años apenas que se descubrió. Se redescubrió ese cuadro de Leonardo da Vinci y se comienza otra vez a estudiar y a pensar en lo de Leonardo. Básicamente se acaba aquí esta lectura, que es como un repasito. Vamos ahora podríamos ir rapidín, vamos a hacer PowerPoint. Aquí empezamos a repasar. Dice aquí, Da Vinci, el 480, las voy a ir pasando porque ya ustedes saben, ya esto lo sabemos, que es en ese norte, centro de Italia, donde es que está ebulliendo, está ardiendo esos nuevos cambios que están ocurriendo. Aquí está Lorenzo de Medici. Lorenzo es descendiente de Cosme de Medici, obviamente, y Lorenzo lo puse aquí en este PowerPoint porque él es coetáneo con Da Vinci. Así que Lorenzo y Da Vinci son amigos, son gente de la misma época, son partícipes de lo que está pasando. Lorenzo da Vinci nada, es un aristócrata, que llegó a ser gobernante de Florencia. Aquí está el autorretrato de Da Vinci. Bueno, y aquí este es Verrocchio, esto es un cuadro de Verrocchio. Verrocchio fue el primer maestro de pintura de Da Vinci. Y acá, este famoso cuadro de Verrocchio, la misma lectura lo señala,
que aquí es que Da Vinci se dan cuenta del arte impresionante que él tiene, porque comienza a manifestar la técnica a la cual él mismo ha llegado, la técnica de pintura que se llama el esfumato, que es, este ángel se supone que es el que pintó Da Vinci, que tiene una cara que es más bello, que tiene más realismo y más profundidad. Realmente de eso trata el esfumato, realismo y profundidad. Tener esa sensación, ¿verdad?, de que hay un área tridimensional, que hay vida. Realismo, ¿verdad?, tiene que ver con que hay vida, como que detrás de ese lienzo hay algo, ¿verdad?, que hay sangre, que hay venas, que hay un ser humano latiendo. Este Ludovico Sforza, que ahorita olvidé su nombre, así que cuando él se fue de Florencia a Milán, él se va a trabajar con el duque Ludovico, o la familia Sforza. La familia Sforza, pues eran los aristócratas de Milán, y son una gente muy diferente a los Medici. Los Medici son más exquisitos, más les interesa la filosofía y el arte, y los Sforza pues son más militaristas, entre otras cosas. Aquí tenemos otra vez el hombre de Vitruvio, y aquí estaba el concepto de las dimensiones del hombre de Vitruvio, pero vamos a ver esta, que ya aquí se empieza a manifestar lo que yo quería enseñarles sobre, ay, pero ahora no voy a poder. Deja ver si es acá, es esta, ya la encontré. Finally, esto es lo que yo quería enseñarles, ¿lo están viendo bien? Ahí es que está la secuencia numérica o de la secuencia de Fibonacci. Que esa secuencia numérica realmente lo que da es este resultado, da .6118, un número infinito. Y toda esta secuencia se encuentra en las proporciones perfectas de un cuerpo humano. Claro, un hombre como ese que dibujó Da Vinci, que tiene la suerte de ser un hombre bello, que tiene un cuerpo perfecto, porque está perfectamente proporcionado respecto a un número matemático, a una referencia matemática lógica y perfecta. Vamos a ver si acá hay más información. El número áureo, dice Leonardo Pisano, también conocido como Fibonacci, fue el matemático que difundió por Europa el sistema de la numeración árabe con base decimal, pero su gran descubrimiento fue la sucesión de Fibonacci, que luego da lugar a la llamada proporción áurea. La proporción áurea es esa secuencia numérica. Se trata de una serie numérica infinita en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número. La relación que existe entre cada pareja de números consecutivos, si dividimos cada número entre su anterior, se aproxima al número áureo. El número áureo es 1.618, que se identifica con la letra pi del abecedario griego. Así que tiene un cierto misticismo, esoterismo, sin embargo, es matemática. Es científico también el concepto de la proporción áurea. Se estudia, la gente que estudia arte estudia la proporción áurea, incluso para estudiar composición. La composición, cuando estudiamos fotografía, a lo mejor alguno de ustedes estudió fotografía o ha estudiado arte, a lo mejor han tenido la suerte que ese maestro o esa maestra les ha introducido ese concepto de la proporción áurea, y aquí hay un ejemplo nítido, ¿verdad? De lo que es una perfecta composición, el ojo. Hay gente, los buenos fotógrafos, no necesitan, hay una reglita, así mismo, para tú enfocar y tú poder ver dónde tú estás cuadrando perfectamente, haciendo una composición perfecta. Sin embargo, una persona que tiene ojo, ustedes saben que hay gente que toma foto y tiene un ojo, pero perfecto. Esa persona sola con el ojo llega a esa composición. Uno lo puede estudiar, lo puede desarrollar, y hay gente que por naturaleza lo tiene. Y si lo tiene por naturaleza y lo estudia, pues imagínense, eso llegará
a límites insospechados. El hombre de Vitruvio pues ha sido múltiples veces parodiado. Y a mí siempre me gufió esta parodia de Homero Simpson. Sí, porque si el hombre de Vitruvio es toda la perfección exquisita de lo que puede simbolizar la divinidad de un ser humano, y sabemos lo que implica Homero Simpson, ¿verdad? Que es lo que él representaba o representa, todavía dan el muñequito. Él representa todo lo que puede ir mal con la clase trabajadora estadounidense, ¿verdad? Todas las malas costumbres, todo el desastre que puede crear el capitalismo estadounidense, las clases en el working class, ¿verdad? El deseo del consumo, de cosas de mala calidad, la mala alimentación. Y pues por eso, ¿verdad? Y así, por eso es que él tiene la mala alimentación, el alcoholismo y el consumo en medio de los medios, ¿verdad? Que es el ser humano por excelencia. Yo diría estadounidense, ese producto de ese hombre working class, o de esa mujer, yo creo que son más cosas de los gringos. Acá habrá algo de eso, pero en la versión puertorriqueña yo creo que tiene sus variantes. Aquí está don Lucas Pacholi, ese es el matemático, ese es el que le mandó a Leonardo a escribir, a ilustrarle el libro de matemática. Esta es la dama, este cuadro famoso se llama La Dama del Armiño. Es de Da Vinci. Entonces, se establece que hay mucho, que Leonardo tiene una particular talento, no solo con el esfumato, que lo vemos en la cara esa preciosa de esa muchacha, sino también en el trabajo de las manos, que las manos son, él las utiliza como un simbolismo dentro de la obra. Entonces, que aquí él pinta a esa muchacha bien hermosa, con ese animalito, que sería lo que hoy día es algo así como un ferret. Aparentemente eran mascotas de las aristócratas en el Renacimiento, pero que la mano, y aquí hay una analogía entre la garrita del ferret y la garrita de la muchacha. Así que lo que nos está dando un mensaje de la bestialidad dentro de la belleza. Esa muchacha aparenta mucha dulzura, mucha belleza, sin embargo, puede ser tan bestial o tan animal, o es tan animal como un animal, ¿verdad? Pobrecito animal. Ahí hay un mensaje no muy de animal lovers, estilo mundo contemporáneo, pero es famoso ese cuadro por la referencia de la mano. Él siempre en sus cuadros nos dejaba algún hint, ¿verdad? Para uno entonces seguir pensando, seguir reelaborando sobre la naturaleza del ser humano, y que la Mona Lisa era la sonrisa, que eso lo habíamos discutido en otra clase, que la sonrisa, pues que no sabemos si es una sonrisa o si es una mueca, que si está triste, si está, no sabemos realmente su estado de ánimo, y que la técnica del esfumato en la Mona Lisa, pues se supondría que es cuanto más estilizada está, ¿verdad? Cuanto más realismo y perspectiva hay. Y volvemos acá con sus fondos. Sus fondos son también entonces como fondos lúgubres, como la Virgen de la Roca, que también tenía como un fondo lúgubre. Esta era la Virgen de la Roca. Acá están imágenes de sus diseños. Acá está la beta de diseñador, de ingeniería, aquí parece un ingeniero que está diseñando una máquina que ya está preconizando la revolución industrial que ocurrió en el siglo XVIII. Ahí él se está adelantando 3 siglos, ¿verdad? Con una máquina, hay unos engranajes, ¿verdad? Como unos engranajes pueden lograr que otras cosas se muevan. Estos eran tan solo estudios, ¿verdad? Y como dibujos como ese, él tenía cientos de dibujos. También se adelantó al traje del buzo, ¿verdad? Él también se quiso preguntar, ¿y cómo un hombre podría irse al fondo de un río
y podría hacer alguna ropa yo, algún equipo, para que un hombre estuviera debajo del agua por mucho tiempo. Así que él también se adelanta al famoso traje del buzo. Déjenme sacar esto de aquí. Y que acá, pues lo del vuelo. Él está obsesionado con el vuelo de las aves. También diseñó, ven otra vez aquí la escritura que va al revés. Así que está obsesionado con las máquinas que logren volar. Se adelanta al helicóptero, al traje del buzo, a los engranajes de las máquinas de la revolución industrial. Esta es otra hermosa cuadro, hermosísimo, con la técnica del esfumato espectacular. La Bella Ferroviaria se llama esta las habíamos visto, y esta que estaba en la exposición del Louvre, que ese es San Juan Bautista, un San Juan Bautista, ¿verdad? Aquí como él trastoca el concepto de la religión, ¿verdad? Está sin ropa, con una mueca medio de burla, y está apuntando hacia arriba con una mueca rara, como qué es lo que hay allá arriba, ¿quieres venir conmigo allá arriba? Así que hay un comentario importante, la última obra de las más famosas, pues obviamente es esta, la Última Cena, que la pintó en Milán, que eso también la habíamos visto, que está llena de meaning, que trastoca, ¿verdad? Y que lo más importante, ya habíamos discutido de esta obra, era la tensión del momento, ¿verdad? Que él está pintando más que un momento religioso puro, sino un momento de una gran tensión, cuando Jesús sabe que va a morir pronto y los demás también, ¿verdad? Porque son una religión perseguida, porque ya habrían ellos tenido advertencias, porque uno de ellos lo va a entregar a las autoridades romanas. Y el que lo va a entregar, creo que es este que está aquí, San Judas. Lo ponen mirando con el dedito para arriba y al ladito de... Vamos a dejar esto aquí. ¿Alguna pregunta? Muy confusa. Hola, ¿me están escuchando? Sí, Qué está bueno. todo claro. Yo sé, uno se aburre cuando uno está escuchando mucho rato a alguien. A mí me pasa, en las reuniones es terrible. Entonces, nada, les enseño esto por encimita y los voy dejando. Así que acá, que hay otro PowerPoint que va a ayuda, ¿verdad? Corresponde al anterior. Acá hay imágenes que corresponderían al anterior, pero estoy en ese arreglo. Así que dice Renacimiento, cuna del... ay, no, se ve que lo acabo de decir, sería Florencia, cuna del Renacimiento. Disculpen, esto lo tengo que arreglar. Y aquí hay una breve historia de Florencia. Florencia fue descubierta, imagínense, por Julio César en la antigüedad. En el siglo XIII, ahí es que se da el conflicto entre los gibelinos, los güelfos, de allí es Dante. Y ya en el siglo XV, los 1400, pues es que se está dando, así que lo que quiero que entendamos, ¿verdad? La importancia de esa ciudad, en esa ciudad que empieza esa peste, de ahí es Boccaccio. Esto es una ilustración tan linda de una Florencia medieval, ¿verdad? Porque aquí parece feudal, porque aquí está como una ciudad, así sería en, qué sé yo, en el siglo XI tal vez, una ciudad amurallada, aunque no sería en el siglo XI, porque aquí está este edificio y que no son del siglo XI. Así que esto es una ilusión de algún ilustrador. Florencia está al lado del río Arno, y este es el skyline famosísimo, ¿verdad? Por eso toda la gente quiere ir ahí algún día y situarse en el lugar para tú poder ver ese skyline donde aparece la Catedral de la Flor y el Palacio Vecchio, que son los dos edificios principales que se levantan. Esto ya todo lo discutimos, lo de Salvator Mundi, eso lo discutimos cuando empezamos a estudiar el Renacimiento, lo voy a pasar.
Aquí había una información adicional que decía que evidencia de la autoría de Leonardo estaba el pentimento o la refracción contorneada doble visible en la palma de la mano izquierda a través del orbe transparente. Así que ese efecto, ¿verdad? De que hay una esfera de cristal y hay una mano que esa refracción de la mano, que obviamente pues establecen que esa es una de las pruebas de que Da Vinci pintó la obra, y obviamente aquí está el concepto que me paso hablándoles, pero la técnica del esfumato que inventó Leonardo se obtiene por superposición de capas de pintura, con lo cual se logran contornos difusos. Así que todo eso daba mucho trabajo. Además de esta técnica, consiste en suavizar el contorno de la figura, contribuye a aportar profundidad y realismo. El estudio de las manos, también la mano del Salvator Mundi. Las dos manos, ¿verdad? En una que está la esfera y la otra que tiene un mudra. Son pruebas para establecer pues que son de él. Él es la Piazza de la Señora, y ese es este edificio se llama el Ponte Vecchio. Esto era una logia, también era un edificio de la antigüedad. Este ya es un edificio renacentista, que es un edificio de carácter civil. Todavía hoy día se utiliza, es la Intendencia de Florencia. Y acá tenemos una pintura anónima del siglo XVII, que está también en la Piazza de la Signoria. Y dice aquí el Hanging and Burning de Girolamo de Savonarola. Un evento histórico, no vamos a entrar tanto en la historia florentina, pero a final del siglo XV, los Médicis salen del poder, y por algún poco tiempo hay un sacerdote católico que se llamaba Savonarola, que toma el poder de los Medici. Pero eventualmente los Medici retoman el poder y mandan a colgar y a quemar a ese sacerdote en el centro de la ciudad. Todavía es Renacimiento, pero vemos que todavía esta población tiene como que costumbres medio de la Inquisición, son como medievales todavía, ¿verdad? Medio salvajes. Este es el edificio Vecchio, el Palazzo Vecchio, que sería el Palacio Viejo. El interior del Palacio Viejo. Y acá estamos ya en la Basílica Catedral más importante de Florencia, que se llama Santa María del Fiore o Santa María de la Flor. Es importante el estilo arquitectónico, que es más bien gótico. Tal vez no tenemos tiempo para entrar en eso, pero se habla que en la Edad Media el estilo arquitectónico se llamaba el románico, porque venía de la arquitectura greco-romana. Podríamos ver una imagen después del románico, y del románico se va a desarrollar en lo que se conoció como el arte gótico. Y del arte gótico se desarrolla el arte renacentista. Pero esta catedral está como que entre esos dos espacios. Tiene características góticas que pueden ser los arcos, la cúpula, la gran altura, pero es hermosa y bella. Esa cúpula es increíble, y es símbolo de la riqueza y del poder de los Medici. Por otra parte, un documento afirma que la flor se refiere a Cristo. Esta es la parte de la cúpula. El interior de la cúpula tiene el juicio final pintado alrededor. Aquí hay imagen de la cúpula, y aquí está alguien importante. Así que, ¿qué otro tipo de artistas importantes renacentistas? Pues los arquitectos, y el arquitecto por excelencia del Renacimiento se llama Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, que le decían Pipo. Filippo Brunelleschi, que aquí hay una escultura de él, fue el maestro que diseñó esa cúpula, que
resultó en que él fue un gran reto arquitectónico el haber montado esa cúpula de esa manera en ese momento histórico. Y que también él puso a trabajar a muchos campesinos florentinos, lo puso a trabajar para que lo ayudaran a completar el trabajo. Y ya aquí nos acercamos, ya vamos cerrando el círculo de la discusión, y aquí tenemos a Cosimo di Medici, que este es el propulsor de todo lo que está pasando. Gracias a él es que Verrocchio tiene un taller, gracias a Verrocchio Leonardo da Vinci llega allí, gracias a él también, ¿qué ocurre? Pues gracias a él ocurre que se van a develar nuevos conocimientos sobre el Renacimiento, porque le va a interesar Platón. Y volvemos, este es Lorenzo II, este es el que era amigo de... No, este no es, este es el sobrino del que era amigo de Leonardo da Vinci. Lorenzo II es importante porque la semana que viene nosotros vamos a estudiar el Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y Nicolás Maquiavelo le dedicó su libro a este príncipe, a ese sucesor de los Medici. Y acá es lo que ya vamos acabando. Tengo 3 minutos y voy a terminar. Vamos a ver si voy cerrando la discusión, que hasta desde ya sé un poco dispersa. Aquí hay algo importante de Cosme de Medici. Y ahora vamos a hablar no tanto de personajes, ni de arquitectura, ni de arte, sino en términos ideológicos. Ideológicamente, ¿qué es lo que está pasando en Florencia? ¿Verdad? ¿Cómo llega el platonismo? ¿Cómo llega el zoroastrismo? ¿Cómo llega a conocimientos herméticos o la hermenéutica a Florencia? Pues ya lo habíamos establecido, pero para ya sancionar y recordarlo, es que en Ferrara y en Florencia, entre el 38 y el 39, se celebró un concilio donde se trataban de reconciliar la Iglesia de Oriente y la de Occidente, como les había dicho yo. Y sobre todo la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Así que cuando llega allí Gemístocles, que era el señor de el sacerdote de Constantinopla, que fue a Florencia para ser parte de ese concilio, ellos no sabían que en muy poco tiempo, les quedaba muy poco tiempo para que el mundo bizantino desapareciera. Porque mira, esto fue 40, 13 años después, ya ellos recibieron el ataque final de los turcos otomanos, que eran musulmanes. El ataque final de los musulmanes, que entonces se van a quedar como dueños y señores de lo que hoy día es Turquía. Así que esa era una de las razones también para que los bizantinos fueran a Florencia. Esa era una excusa, ¿verdad? La verdadera razón no era que ellos querían realmente la unificación o una conversación entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente, sino que ellos están buscando ayuda política. Y que en ese viaje de que están buscando ayuda política es que llega a Florencia Platón, y que Platón fue el que va a influenciar a Marsilio Ficino, que fue el primer filósofo platónico en Florencia, y es el que empieza a hacer una serie de traducciones de Platón, y va a introducir esas ideas nuevas que había traído Platón, como era el mismo zoroastrismo, era también él tradujo el Corpus Hermeticum de Hermes. Yo creo que ya voy a ir dejando la clase por aquí. No pude acabar todo lo que quería, pero más o menos voy a anotar para que la siguiente clase ya yo amarre todos esos hilos fuertes y ya terminamos la discusión. Así que este es Hemístocles, que ese es el que llega a Italia y el que trae esas nuevas ideas y el que influye a Marsilio Ficino. Eso que estaba montando todo, y que Marsilio Ficino es en la Villa Caregui, en ese palacio tan hermoso donde Marsilio Ficino va a hacer unas charlas. Él tiene una escuela de platonismo y ahí no solo se enseña Platón,
se enseña zoroastrismo y también se enseña, acá hay una imagen este es el icon del zoroastrismo. Así que ese posiblemente es Zoroastro, ¿verdad? Zoroastro era un profeta de origen persa y sabemos que esa es una religión milenaria, anterior obviamente al cristianismo, es anterior a todas las religiones abrahámicas. Es una de las religiones más antiguas que se conoce y que todavía tiene vigencia. Entonces, zoroastrismo, y este es el otro. Aquí es que me voy a quedar para la clase que viene con Hermes Trismegisto y lo hermético, que está bien chulo de discutir. Bueno, lo voy a dejando por ahí, ¿ok? Nos vemos el miércoles. Tendrán muchas dudas.